Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva catequesis el día de hoy. Por obra y gracia del Señor nos volvemos a encontrar. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu santa palabra y nos preparamos en este día para recibir tu cuerpo y tu sangre. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 44. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, uno será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto hasta para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice el Señor, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mateo 4:4. Hoy este es un gran evangelio para nosotros. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Pero no es como muchos hermanos enseñan, que ellos, por ser cristianos, serán llevados a los cielos. ¿Y cuántos nos han engañado con esa falsedad? Hoy el Señor nos invita a nosotros a una verdadera conversión. Por eso la primera lectura de Isaías 2:1-5 dice: Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Esto sucederá en los últimos días. El cerro de la casa de Yahvé encabezará a los otros montes y dominará los lugares más elevados. Por eso vemos a nuestro Señor Jesucristo hoy crucificado, elevado. Irán a verlo todas las naciones y se pondrán en marcha los pueblos diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos en sus sendas, porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén, sale la palabra de Yahvé. Cuando nosotros nos esforzamos por escuchar la palabra del Señor, leerla, pues el Señor también nos va dando sabiduría para poder ir entendiendo paso a paso su palabra. Hará un arbitrio entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación
no levantará la espada contra otra, y no se adiestran para la guerra. Pueblo de Jacob, ven, caminaremos a la luz de Yahvé. Porque el Señor es la luz. Si nosotros lo buscamos, si nosotros nos dejamos enseñarnos por nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio dice, el día de hoy, la venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Cuando Noé construía el arca, habían muchas personas que tildaban de loco a Noé por estar haciendo un arca. Y por lo contrario, pues seguían en sus malos pasos. Bebían, se casaban, vivían la vida normal. Pero nunca se prepararon para la venida del Señor. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró al arca. Hasta ahí, cuando ya nosotros nos acercamos a la muerte, entonces queremos buscar al Señor. Pero el resto de nuestros días que nosotros hemos vivido, no lo buscamos. Por eso no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Todos murieron porque no esperaron al Señor. Como lo dice el Evangelio de Mateo, del capítulo 21, versículo 28 en adelante, dice el Señor: Jesús agregó, pero díganme su parecer. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero para decirle: Hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. A veces nos cuesta ir a nosotros a misa, hacer obras de caridad, vivir la palabra, porque somos como este hijo que su padre le habla y le dice: hoy tienes que ir a trabajar en la viña. El trabajo de servirle al Señor también es cansado, fatigoso, pero que a la vez el Señor va apremiando al hombre en paciencia, en amor, en generosidad y en sabiduría divina. Y él respondió: no quiero. A veces nos invitan a participar, pero a veces los quehaceres de la vida nos hacen alejarnos, nos hacen mantenernos ocupados en lo material y no queremos enriquecernos en lo espiritual. No queremos ir más adentro a descubrir nuestra fe. Pero después se arrepintió y fue. Pero cuando el hombre se da cuenta que él no puede caminar, entonces necesita y reconoce que el Señor es el único que lo puede ayudar. Y por eso muchos de nosotros, después de que nos han hablado del Señor y que hemos escuchado y que hemos sido oídos sordos, pero que a la vez
más alguna palabra de un hermano, es como el Señor a través de Él nos llama. Y muchas veces aquellos hermanos que les cuesta decirle al Señor que sí desde un principio, pues son los que permanecen ardiendo como una vela. A esos hombres que han reconocido de que sin el Señor no pueden tener una vida cristiana. Pero ahora veamos lo que dice el segundo hijo. Luego el padre se acercó al segundo y le mandó lo mismo. Este respondió, ya voy, Señor, pero no fue. Esto también nos pasa a muchos, que nos metemos a grupos por el momento, pero que después dejamos de. Después perdemos la ilusión, la entrega que el Señor nos pide a servirle a Él. Y pueda que nosotros digamos, hoy compartimos en un grupo, pero que no nos dedicamos al servicio. Los grupos son para reinyectarnos nuestra fe y seguir en el apostolado que hayamos elegido. Pero muchas veces nos conformamos solamente en compartir en ese grupo y ya no tenemos otro apostolado, donde el Señor nos pide ir a evangelizar. Por eso este hijo dijo, ya voy, Señor, pero no fue. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el Padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús les dijo, en verdad se los digo, en el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. ¿Por qué dice esto el Señor? Que los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Porque a nosotros nos enseña, a través de las homilías de los sacerdotes, de los diáconos, la palabra del Señor. Pero que muchas veces solamente la hemos escuchado y nuestra vida sigue continuando lo mismo. Por eso dice que en el camino al reino de los cielos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿estaremos preparados nosotros? Preparados en nuestra formación espiritual, pero no solamente de ir a misa, no solamente de ir a hacer el rosario, no solamente de hacer oraciones o cantarle al Espíritu, sino que tenemos que vivir la palabra del Señor. La tenemos que encarnar en nosotros, dispuestos al servicio de nuestro Señor. Por eso dice el Señor que los publicanos y las prostitutas están mejor que nosotros, que nos creemos ya muy santos dentro de la iglesia porque participamos o porque solamente vamos a misa. Pero nos hemos olvidado del amor de nuestro prójimo. Y entonces ahí es donde dice el Señor, estén preparados. Que no podemos vivir solamente nuestro cristianismo dentro del templo parroquial, sino que tenemos que vivirla afuera, en la familia, en la calle, en el trabajo. Ahora, porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. Mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron, ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Por eso nosotros vemos
que muchos nos hablan de la misericordia del Señor y que nuestros ojos ven el cambio de la persona, pero que en nosotros esa palabra no da fruto. Porque podemos parecer como esa higuera que el Señor la divisó desde muy lejos, muy floreada, pero cuando el Señor se acercó, no tenía frutos. Y eso pasa mucho en nosotros. Podemos ser muy cristianos de cada domingo a misa, pero que en nuestra vida cotidiana no hay frutos. Seguimos odiando, seguimos chismeando. Si no, vea los que, a pesar de que van a misa y que escuchan que deben de consagrar su matrimonio al Señor, no se quieren casar. Quieren seguir viviendo en unión libre y continúan en el pecado de la fornicación. Por eso hoy el Señor nos llama a nosotros a que estemos preparados a la venida de Dios. Que despertemos, como en ese tiempo la gente, antes de que ocurriera el diluvio, se emborrachaban, bailaban, se casaban, comían, disfrutaban, pero que no escuchaba a Noé, donde el Señor cada día a nosotros nos llama al arrepentimiento. Y por eso dice el Señor, no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo. Hay unos hermanos que enseñan erróneamente el rapto, pero que no es una doctrina sana, sino es una doctrina diabólica. Porque ellos enseñan que solamente porque ellos creen en el Evangelio, y piensan que ya son salvos. Y piensan que ellos sí van al cielo. Y nosotros como católicos no nos queremos perder el cielo. Entonces, por no conocer las Escrituras, les decimos que sí. Y nos resultamos siendo apóstolas. Y resultamos negando a la única y verdadera iglesia que es la Santa Madre Iglesia Católica. Por eso decía el Señor. Por eso dice el Señor, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. Si hemos sido unos católicos que hemos vivido el Evangelio, que le hemos creído al Señor lo que su palabra enseña, y que hemos sido obedientes a esa enseñanza y que no la cambiamos y que no le contradecimos al Señor, y si hemos sido justos en cumplir lo que el Señor nos ha dejado saber, entonces así es como vendrá el Señor Jesucristo a nuestra vida. Así es como vendrá el Señor. Porque el Señor lo dijo en San Juan 14:1 en adelante. Dice el Señor, no se turbe su corazón. Dice, no se turbe, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy
a prepararles un lugar. El Señor nos ha ido a preparar un lugar. Y si nosotros hemos sido creyentes, obedientes y justos, entonces el Señor nos prepara ese lugar y vendrá por nosotros. No como enseñan estos hermanos equivocadamente, diciendo que ellos, cuando vengan al rapto, que ellos supuestamente habían empezado desde el 23 de octubre y ya estamos en diciembre y no ha pasado nada. ¿O ha visto algún protestante irse al cielo? Ninguno, ¿ve? Entonces, cuando no conocemos las Escrituras, nos engañan fácilmente. Pero hoy el Señor dice a nosotros claramente: de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Lo mismo. El Señor dice que el que ha sido obediente conseguirá la vida eterna. Por eso el Señor hoy nos habla a nosotros en su gran amor y en su gran misericordia. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿estaremos preparados? ¿Encontrará fe en nosotros el Señor cuando venga? Porque la fe no es solamente decir creo en el Señor, yo voy a misa. Pero si no voy a la confesión, si no hago obras de caridad, si no trato mejor hoy a la esposa, al esposo, a los hijos, a los suegros, si no trato mejor hoy a mi prójimo como al compañero de trabajo, a mi enemigo, ¿estaré yo preparando ese camino para cuando venga el Señor? Por eso Lucas 3:7 nos enseña hoy a nosotros. Juan decía a la muchedumbre que venía a él para que los bautizara: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Para los que piensan que simplemente podemos vivir como nosotros queramos la vida, como esa gente antes que ocurriera el diluvio, que hoy permitimos muchas cosas que hoy están pasando entre hombres y entre mujeres, que eso ya se debe normalizar, como dijo un obispo de Italia, que eso debe de ser normal, que debe de ser bendecido. ¡Qué pecado tan grande! Por eso dice el Señor, raza de víboras. Pero Él nos pide produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Por eso el Señor hoy nos llama a estar preparados para recibir al Señor en este Adviento que ha comenzado, a esta espera del Señor, a través de la oración, de la misa, de la confesión, de las obras de caridad que podamos hacer, del estudio bíblico, de nuestra Santa Comunión. Entonces preparamos el camino del Señor, preparamos para recibir al Señor que nazca en nuestro adentro. Y dice, por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto. Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar, un ladrón seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos se espera. Por eso hoy la segunda lectura de Romanos 13:11
nos llama a nosotros a ser hijos de luz, a tener una verdadera conversión en nuestra vida. Y dice, Romanos 13:11, comprenda en qué tiempo estamos. Comprendamos en el tiempo que hoy vivimos, guerras, racismo, persecución, infidelidades, odio, venganza, chisme. Y que ya es hora de despertar. Tenemos que despertar a que esa no es una verdadera conversión. La verdadera conversión nos enseña a amar, a quitarnos esos, alejarnos de esos pecados que nos separan de Dios, aunque para nosotros no sean pecados. Pero cuando andamos en el chisme, estamos pecando. Nuestra salvación está ahora más cerca que nunca. Que cuando llegamos a la fe. Hoy, si nosotros le creemos al Señor y somos obedientes y justos, entonces nuestra salvación está más cerca. Y unos ya tenemos muchos años, entonces más nos acercamos a esa salvación que el Señor nos ha prometido, que se ha ido a preparar un lugar para nosotros. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Ya muchos de nosotros somos más de los 30 años en adelante. Ya está muy avanzada la vida para cada uno de nosotros. Y está cerca el día. Entonces el Señor nos pide, dejemos pues las obras propias de la oscuridad. Tenemos que dejar todas esas propias de la oscuridad de la que les compartía, de todos esos pecados que nos alejan de Dios. Hoy nos preparamos para recibir, para comprar y dar el mejor regalo, para tener la mejor comida en la mesa, para tener los mejores licores en la mesa. Y para nosotros eso es celebrar el nacimiento del Señor. Y eso no es como el Señor nos lo enseñó. La noche está muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de oscuridad y revistamos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como a plana luz, así como la luz que ilumina, que da luz. Así quiere el Señor que nosotros vivamos nuestra verdadera fe, nuestra conversación. Como decía Isaías, Yahvé, el que iluminará a las naciones. Y así tiene que ser nuestra vida en nosotros, que ilumine a nuestra familia, que ilumine a nuestro prójimo, al compañero de trabajo, a los demás que van al templo parroquial, que iluminemos. Nada de banquetes y borracheras. Ahora que se acercan estos días festivos, sobra comida, cuánta comida no se tira y somos incapaces de poderla compartir. Muchos preferimos a veces no compartir comida, sino llevar alcohol a las fiestas para sentirnos en ambiente. Nada de lujuria para esos que quieren verse excelentes, con unos cuerpazos, con la mejor ropa vestida, creyendo que lo exterior es lo que da vida, es lo que enseña. Y no, es la pureza del corazón por dentro. Y vicios.
aquellos hombres que hoy tienen un vicio de fumar, de hacer drogas, de jugar billar, boliche, que abandonan a la familia por esos vicios, también cometen ese pecado. Nada de pleitos, nada de estar discutiendo, no es momento para discutir dentro de la familia o con los compañeros de trabajo, porque son días que nos preparamos para recibir al Señor. A eso hoy el Señor nos invita a nosotros. Y envidias. ¿Por qué envidiar a lo que el otro tiene? ¿Por qué querer ser mejor que el otro? ¿No sería mejor tener fe? Enseñarle el camino del amor y de la humildad al mismo hombre. Por eso el Señor es bien claro en esto último que dice, más bien revístanse del Señor Jesucristo, a ese que nacerá, a ese que esperamos en su segunda venida y que nos ha preparado un lugar en la vida eterna, en la casa de nuestro Padre. Y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. No nos confundamos en este tiempo de Adviento, a darle satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestra carne, sino a esos deseos que nos hacen alejarnos de Dios, sino buscar al Señor, a preparar ese camino al Señor, para que cuando venga el Hijo del Hombre encuentre a su servidor, a ese hermano en gracia. Y entonces no estaremos como esas personas antes del diluvio, sino estaremos preparados para cuando venga el Hijo del Hombre. Y nos diga entonces, vengan benditos de mi Padre. Te doy esa llave para encontrar al Señor, es a través de las Escrituras, para ir conociendo al Señor. Querido hermano, no te olvides de rezar por el diácono Gilberto y por el Padre Paul. También que el Señor te bendiga en esta nueva semana y mantengámonos en oración unos por otros, para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre trabajando y sirviéndole a Él. Te damos gracias, Señor, por esta pequeña enseñanza. Te pedimos que nos ayudes a seguir siendo tus discípulos, que estemos preparados para servirte. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado y por todo lo que tú nos regalas. Amén.